Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué rico que estén con nosotros nuevamente, empezando una nueva semana y ustedes con ganas de estar bien informados sobre temas de interés, sobre todo los que están cruzados por decisiones políticas y por decisiones administrativas, decisiones que nos afectan directamente a todos los colombianos, con absoluta seguridad. Decisiones que tienen que ver con la calidad de vida. Decisiones, lo van a ver más adelante, que tienen que ver con el bolsillo de cada uno de los medellinenses, por ejemplo, y de los habitantes del Valle de Aburrá, por ejemplo, cuando hablemos del tema que tenemos, que ya se lo voy a plantear enseguida. Primero, vamos con información. Juan Manuel Galán se convierte en el primer precandidato liberal a la presidencia de la República por este partido, el Liberal. La decisión, según él mismo, Juan Manuel Galán, se toma en la convención del Partido Liberal que se llevó a cabo este fin de semana. Dice Juan Manuel Galán que, en todo caso, para escoger al candidato único a la presidencia de la República para las elecciones del año 2018, se debe tomar teniendo en cuenta dos mecanismos. Uno, una consulta popular, en la que sean los colombianos los que en las urnas definan quién será el candidato único, que lo haga de manera democrática cada colombiano. Y dos, que se cree una jefatura única del Partido Liberal, porque, dice él, la jefatura colegiada que hoy tiene esta colectividad no hace sino generar controversias. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC anunciaron un acuerdo que va a permitir que los menores de 15 años salgan del conflicto armado. El comunicado conjunto que presentaron el gobierno y las FARC anunció que en los próximos días se va a debatir cuál es el protocolo y cuál es el plan transitorio para que los menores salgan de las filas guerrilleras y que ojalá se tenga en cuenta una prioridad. ¿Cuál? La reintegración familiar. El proceso de paz ya llegó a un momento en que ya no se pueden esconder cosas, en que ya todo tiene que ser dicho públicamente para evitar malos entendidos, para evitar que quienes no quieren este proceso de paz especulen y aprovechen esa nueva información. Creo que es un buen mensaje, es coherente y ya es inevitable que las FARC entreguen toda la información. Ya lo está comenzando a hacer con el tema de menores en la guerra, en sus filas, y obviamente se sabrán en la medida que el proceso de ubicación y dejación de armas se vaya dando, sabremos muchas más verdades de la guerra en Colombia. El presidente del Congreso de la República, Luis Fernando Velasco, lanzó nuevas críticas contra el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, porque presuntamente está haciendo política desde el gobierno. Ha dicho Luis Fernando Velasco que uno no puede ser hipócrita, que uno no puede estar aspirando a ser presidente de la República basado en el presupuesto del gobierno nacional. Y terminemos también diciendo que el senador por el partido de la U, Roy Barreras, se fue lanza en ristre contra el senador por el Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Dijo que no tiene por qué estar invitando a una resistencia contra la paz, que lo que tiene que hacer es una resistencia civil contra la guerra y que está absolutamente convencido, dice Roy Barreras, de que las FARC en estos momentos están comprometidas con el proceso de paz y que están respetando las instituciones. Esto piensa, a propósito, Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Yo creo que Colombia necesita la paz. No puede desaprovechar esta oportunidad. Es la última generación con la que podemos decir que puede haber un acuerdo. Sin embargo, ese grupo, al margen de la ley, ha generado desconfianzas y no ha generado ambientes propicios para que la sociedad lo entienda. Nada de lo que se acuerde en La Habana va a estar distinto a que el Estado ceda en algunos aspectos a cambio de que se silencien unos fusiles y se acabe una violencia de más de 60 años reproducida que le cuesta más de 40 billones de pesos al país. El llamamiento a la resistencia civil es un llamamiento inoportuno, es un llamamiento que no se compadece su nombre
con el momento político que está viviendo Colombia. Sin embargo, es un grupo político que tiene absoluta libertad en hacer uso de los derechos constitucionales a la oposición y de hacer uso de sus libertades sociales y políticas constitucionalmente resguardadas y enmarcadas, en que demuestran que hay un sector de la población que está excluido de las negociaciones, que no está de acuerdo con ellas, y lo que recrudecería una nueva violencia y lo que hace necesario un replanteamiento del gobierno nacional en la búsqueda de mecanismos, de escenarios donde todos los actores puedan compartir. Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, representante de la Cámara por el Partido Conservador, en Sinergia Informativa, que también está en radio todos los días, 7 de la mañana, en Radio Nutibara 1170 AM, y todos los días, a toda hora, las 24 horas del día, en www.sinergiainformativa.com.co. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y como nuestro invitado. Él es Fabián Valencia Quintero, es el presidente del conjunto empresarial Tax Individual. Bienvenido, doctor Fabián, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Complacido de compartir con ustedes. Fabián Quintero Valencia. ¿Yo qué dije? Lo dije al revés. Un cambio ahí. Fabián, pero lo conozco desde hace tiempo. Sí, pues. Eso es un lapsus. Fabián Quintero Valencia. Bueno, oiga, Fabián Quintero Valencia, presidente del conjunto empresarial Tax Individual. ¿A usted qué le suscita esa invitación a la resistencia civil por parte de Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y habiendo también escuchado a Nicolás Albeiro Echeverría Albarán invitando a que la resistencia sea contra la guerra y no contra la paz? Yo pienso que todas las expresiones democráticas son válidas, sí, y que eso es la grandeza de la democracia, dar esas posibilidades de que todos los ciudadanos nos podamos expresar de las diferentes formas. Entonces, todos estos espacios que hay, bienvenidos sean. Es el espacio de la democracia que tenemos aquí en este país, en Colombia, un país democrático por excelencia, en el que se tienen que escuchar todas las voces, en el que la oposición, como decía el mismo representante de la Cámara, pues obviamente de manera apoyado por la Constitución, puede hacer oposición. Cada quien lo piensa, ustedes lo deciden, por eso son inteligentes, interesantes y calificados. Me refiero a que cada uno opina y ustedes toman decisiones finalmente. Vámonos para unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Regresamos a Sinergia Informativa con mucho gusto. El gusto que nos da tenerlos ahí a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, pendientes de estos temas, que como siempre lo digo, temas cruzados por decisiones políticas y administrativas y que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Para la muestra este botoncito, se los advertí desde ahorita. ¿Qué tal si el gobierno municipal de Medellín toma la decisión por decreto de incrementar en una cantidad de X de plata, de dinero, 240 pesos es la palabra, es la cifra que yo he escuchado, el hecho de que en medio de las congestiones que se viven en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana, pues los conductores de taxi nos cobren por estar parados ahí por culpa de la congestión 240 pesos por cada 60 segundos. Bueno, ya por aquí dijeron, claro que a todos nos llama la atención. Vamos a ver primero esta nota en la que el secretario de Movilidad del municipio de Medellín nos está advirtiendo que eso puede ser cierto. Veamos. La Secretaría de Movilidad de Medellín afirmó que en el decreto de las nuevas tarifas para los taxis en la ciudad de Medellín se va a anexar un valor que compense las congestiones que se viven a diario en la ciudad. Es muy importante eso, dadas las congestiones de la ciudad, el cobro por segundo se está viendo afectado, por lo tanto hemos analizado desde la Secretaría de Movilidad y a través de conversaciones con los gremios y con los representantes de los taxistas de que ese valor es importante revisarlo, por lo tanto se va a anexar en la próxima nuevas tarifas un valor que compense esos costos operacionales de congestión con el objetivo de ser coherentes, y eso va a permitir de alguna manera que el gremio de los taxis pueda
y los taxistas puedan renovar su flota. Según el gremio, esta tarifa se debe a los costos de operación de los taxis. De ahí que va a haber una variable que es el tiempo parado por el taxi en la congestión, que sí va a tener un costo como tal, no es relevante, pero que sí hay que tenerlo en cuenta dentro de la operación. El gremio además manifestó que cada vez los tiempos que se recorren por kilómetro son menores. Hace un tiempo, pues la velocidad promedio que teníamos para prestar el servicio público que hacemos era de 20 kilómetros por hora. Ahora ya estamos hablando de 13 kilómetros por hora o menos. Entonces, eso tiene un valor en la operación que presta el taxi que hay que valorar, y eso es lo que se ha venido trabajando, y ya se hizo pues todo el trabajo como tal para poderlo sustentar y valorar. El decreto debe salir en las próximas 2 semanas. Por su parte, desde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, sostienen que lo que se pretende es instaurar no un cobro por congestiones, sino que este sería por la valoración de los tiempos perdidos en los desplazamientos de los taxistas. Fabián Quintero Valencia, presidente del grupo o del conjunto empresarial Taxi Individual. ¿Es o no es cierto lo que acabamos de ver? ¿Va a haber un sobrecosto para los usuarios por cada minuto de demora en las congestiones? No hay sobrecosto. Se manejan 3 variables siempre dentro de la operación de los taxis, y finalmente son 4 cuando ya se decreta la carrera mínima. Cuando hablamos de banderazo, metros y tiempo. Esto toda la vida ha existido, y lo único que se ha estado haciendo es, con la canasta del transporte, ajustándolo a la realidad. Cada una de esas 3 variables. Eso no implica pues nada malo para el usuario, ni más faltaba. Siempre buscamos ser un servicio asequible a los usuarios y costeable para los conductores y propietarios del servicio de taxi. Entonces, no hay sobrecosto. No hay sobrecosto. Y entonces ya andaba con el secretario de Movilidad esa información. No. ¿Por qué asustó a la gente así? Eso fue el viernes pasado. No, yo pienso que de pronto son términos muy técnicos que de pronto pueden generar alguna confusión, pero que no hay lugar a ello, porque los taxímetros no están adecuados para cobrar sino lo que acabamos de hablar. Sí. Banderazo, metros y tiempo. Banderazo, que es 2.700 pesos. Correcto, con ese arrancamos. Sí, correcto. 2.700 pesos. Sí. Empieza a correr el taxímetro cada 78 metros. Cada 78 metros. Y cae. ¿Y cuánto aumenta por cada 78 metros? 83 pesos 83 hoy. pesos. Correcto. Hoy, 83 pesos. Y cuando el vehículo está parado, sí, obvio, sí, pasa un tiempo, porque es obvio que sí, tiene que correr el taxímetro. Sí. Y entonces ese tiempo es de cada minuto, por cada minuto. Ese tiempo, si usted se mueve en menos de un minuto, sí, se pierde. No cuenta nada. Entonces, bueno, en una cualquier congestión que pueda haber, si el taxímetro, el carro va en movimiento, que es lo normal, no cuenta. ¿Va contando el tiempo normal? Va contando el tiempo normal. Entonces, el taxímetro no está diseñado, ni nunca se ha hablado de ese otro tipo de costos, porque no dan para eso. Sí. ¿Y la mínima? La mínima, que finalmente es estos metros que se decretan, que estamos por los 1.700 metros, sale por decreto de acuerdo a toda la canasta del transporte. Sí, pero la mínima cuando uno toma un taxi y se baja a las 3 cuadras. Ah, sí, es la mínima. ¿Cuánto es? Hoy está en 4.600 pesos. 4.600 pesos. Qué bueno, ¿quién iba a creer? Uno le deja los 400 pesitos al conductor de taxi y se ponen contentos. Y es que hay gente que definitivamente sí se pega de la moneda, ¿cierto? Miren, cuando uno va a un supermercado, uno le da a la persona que le colabora ayudándole un aporte, sí. Y esa persona pues se lo merece, y uno lo hace con gusto porque le está prestando un servicio. Con mayor razón, quien tiene todo un patrimonio, sí, una responsabilidad de todo tipo, y que está haciendo una inversión grande, pues eso que usted está diciendo no es significativo, no es significativo, y es muy agradable para el conductor ver que su servicio está siendo tenido en cuenta, sí, y que él lo puede seguir prestando bien. Vemos en la encuesta Medellín cómo vamos, cómo califica la comunidad del servicio. Y vemos los esfuerzos que hacen nuestros conductores todos los días por formarse. Es la única ciudad del país, sí, donde tenemos la formación por competencias para los conductores. Y hay algo que con esta administración venimos trabajando,
y es el tema de la seguridad. Sí. El tema de la seguridad, esta administración le está poniendo todo el énfasis y de ahí que se va a exigir que cada vehículo tenga su tarjeta de control vigente, Sí. identificando al conductor que va manejando, con los datos del vehículo y de la empresa. Eso es transversal para esa institucionalidad de seguridad que requiere la ciudad. En eso la Secretaría de Movilidad ha sido insistente y estaremos haciendo todo el esfuerzo para seguir prestándole a la comunidad el mejor servicio. Entonces, sí tenía yo razón al principio al decirle atentos que este es otro ejemplo más de la importancia de estar informados sobre todo lo que nos pasa en materia de transporte, en materia de salud, en materia de educación, de empleo, de seguridad, de absolutamente todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los colombianos y que tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Entonces, ya quedó claro que ese acto administrativo denominado decreto que supuestamente iba a salir de la Secretaría de Movilidad cobrando un sobrecosto que se dijo que eran de 240 pesos, no es verdad, es falso. Así que me imagino que hay tranquilidad no solamente entre los usuarios del transporte público individual de pasajeros, sino también entre algunos conductores de taxi, porque he escuchado decir que están contentos con las tarifas de hoy, porque la gente está haciendo más uso del taxi, porque es asequible. Y eso es muy importante para unos y para los otros, para los que prestan el servicio y para los que usamos el servicio. Seguida, después de unos mensajes, seguimos con otro tema importante que tiene que ver con el buen servicio de algunos, con el mal servicio de algunos, doctor Fabián, versus los nuevos aplicativos que llegan a suplir lo que algunos denominan mal servicio de algunos, no de todos, que queden claro eso. Pero primero, la frase de siempre para que la analicemos enseguida después de los mensajes. Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen. Nelson Mandela. Arboleda del Campo, la mejor ubicación en el municipio de Bello, apartamentos de 48 y 54 metros cuadrados y múltiples atracciones para toda la familia. 401-1045. Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen. De Nelson Mandela, la frase que estamos viendo en pantalla. Fabián Quintero, Valencia, ¿qué le suscita a usted esa frase? Es una frase muy profunda, de mucha reflexión y de verdad que hacer ciudad, hacer sociedad, trabajar mancomunadamente es una tarea de todos, que no es fácil, pero eso es verdaderamente lo que nos hace personas. Ajá. Y lo que nos deja seguir viviendo y proyectando. Entonces espero que la reflexión la hagan ustedes también allí. Y bueno, en estos momentos de polarización que hay en nuestro país frente a los que dicen que la paz no está bien hecha como va haciéndose en La Habana, versus los otros que dicen que sí, la invitación a la resistencia civil contra ese proceso, versus la resistencia civil contra la guerra, en fin, ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados sabrán qué hacer con esta frase de Nelson Mandela, quien estuvo más de 20 años, 27, 28 años en la cárcel y salió y fue presidente de la República de Sudáfrica y salió dejando incluso a muchos de los que fueron sus carcelarios, sus victimarios, haciendo parte del gobierno. Ejemplo grande el de Nelson Mandela. Bueno, ¿cómo se le llaman? Aplicativos. Uno muy conocido, Uber, otro muy conocido, Easy Taxi. Son esos aplicativos que se usan gracias a la tecnología, que hay que ponerla en práctica, obviamente, y que en estos momentos de pronto han entrado en conflicto con el servicio público individual de pasajeros prestado por los taxistas que todos conocemos. ¿Cómo va esa puja, doctor Fabián? Ese trabajo es a nivel nacional que se está haciendo. Hay ciudades donde se ve más impactada que en otras, pero finalmente nos toca a todo el país. El caso del Valle de Aburrá, como hablábamos hace un momento, el servicio es bien calificado. Y venimos en un ejercicio de formación por competencias, no son diplomados, no son cursos, esa vocación de ciudad, tenemos 6 clústeres
y dentro de este clúster de turismo, de negocios, eventos y convenciones pertenecemos nosotros, y cómo estamos trabajando en esa sinergia, Sí. en ese trabajo, es diferente en otras ciudades. Ya. Entonces, ahora al gobierno nacional se le está diciendo legisle sobre esos aplicativos como tal, no sobre lo que ya está con normas, porque el país finalmente requiere un ordenamiento legal y lo tiene. O sea, legisle sobre los nuevos aplicativos, más no lo haga frente a lo que ya se legisló lo suficiente, que es frente al servicio de taxis como tal. como tal que conocemos. Exacto. Esto que salió, ¿dónde lo vamos a encasillar dentro de la normatividad? Es que no hay suficiente normatividad al respecto. Esa parte no la vemos. ¿Cuáles son sus responsabilidades ante el usuario y ante el Estado, ante todo el mundo? O sea, que son de alguna manera como informales. Suena como informal lo que usted está diciendo. Totalmente. ¿Así? Total. Y ahí lo ratifica la sanción que acaba de salir ratificando la que habían colocado desde el año pasado y diciendo ellos se tienen que acoger a la Constitución y las leyes. O sea, informales, inconstitucionales e ilegales por lo que le estoy escuchando. Estamos como cuando las pirámides, la gente hacía la fila feliz Sí. para ir a llevar sus aportes, su capital, pero cuando ese modelo no tenía algo estructural con qué responder. Sí. Asimismo estamos enfrentados a este tipo de cosas. O sea, a ustedes no les molesta, por lo que yo entiendo, que haya competencia. Si la competencia se hace de manera igualitaria, equitativa, o sea, si para ustedes hay mucha norma, para ellos también tiene que haber mucha norma, igual norma. Sí, porque si no es una competencia desleal, Desleal. ¿cierto? Y desigual. Y desigual. Y finalmente a los que nos debemos es a la comunidad, a los usuarios. Sí. ¿Cómo le estamos garantizando ese servicio en todas las Bueno, formas? ¿y cómo se afecta a la comunidad en estos momentos? ¿Cuál es la diferencia entre yo montarme en un taxi amarillo con las normas que usted dice que las abrazan y hasta las asfixian? He escuchado yo decir, porque es demasiada normatividad, y montarme en un vehículo particular, cómodo, que no tiene esas normas. ¿A mí cómo me afecta? Es como cuando usted va a una clínica autorizada y como cuando va a la que no es autorizada. Ah, el caso de las clínicas, Sí. de las cirugías plásticas Sí. de las que hemos hablado, con las llamadas de garaje, que no le responden por un buen tratamiento quirúrgico, que sí tiene que ser en una clínica certificada. Ese es el cuento. Así es, el sistema financiero. Yo no puedo abrir una oficina y decir, venga, que aquí no tiene que hacer fila para consignar, venga, yo le recaudo, yo le hago todo. Yo tengo que tener algo que me dé ese permiso para captar dinero. O sea, yo no puedo, acá todas las actividades están reglamentadas Sí. y deben de respetar la Constitución y las leyes. Esta actividad debe respetar la Constitución y las leyes, ese ordenamiento legal que tiene el Estado, porque vivir en sociedad también requiere ese ordenamiento. O sea, un accidente en un vehículo taxi regular versus un accidente en un vehículo que use un aplicativo, a mí me afecta finalmente. Totalmente. Si usted llama a esa entidad y le dice, venga, tuve esta dificultad, No responden. ¿por qué? Ya. Él no le va a responder por Ya. nada. Y la Secretaría de Movilidad, sabiendo que tiene que regirse por normas, ¿por qué entonces no actúa y permite que sean ustedes mismos los que pretendan dirimir el conflicto? Me refiero a los taxistas en todo el país, que lo hemos visto en todas partes. Sí, esa situación particularmente se está dando en otras ciudades, Ya. ¿cierto? A ese nivel. Pues, hombre, no, el Estado como tal, la autoridad debe velar por ese control Sí. y a ellos se les está exigiendo que lo hagan. Muy bien. Última pregunta para Fabián Quintero Valencia, presidente del Conjunto Empresarial Taxi Individual. ¿Es verdad que en estos días de pronto va a haber un incremento en la tarifa de taxi? Estamos solicitándola, estamos esperándola, llevamos 2 años sin incremento. No hay incremento desde hace 2 años. Desde el 14 de junio del 2014 fue el último incremento que se le hizo. Ajá. Y en el año 2013 tampoco hubo incremento. Entonces espera, ¿y cuánto será ese incremento? No, estamos esperando que salga el decreto, la administración ha venido haciendo los análisis, aspiremos que sea de los trabajos que se han venido haciendo lo que más se ajuste a la Más o menos, realidad. ¿ustedes cuánto esperan? No, No se atreve a Roger, decirlo. no me atrevo a decir. Muy prudente, muy prudente. Fabián Quintero Valencia, presidente del Conjunto Empresarial Taxi Individual.
que está en estos momentos aquí en Sinergia Informativa representando a todos los conductores y empresarios del servicio público individual de pasajeros, que está constitucional y legalmente establecido en el país. Y por eso, pues, habla con toda la tranquilidad y espera que la norma los tenga en cuenta que debe aplicarse para unos y para otros para que la competencia sea constitucional, legal y leal. Muchísimas gracias, doctor Fabián. A ustedes muchas gracias. Bueno, recuerden a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, televidentes de Sinergia Informativa en Cosmovisión, oyentes de Sinergia Informativa en Radio Nutibara de Todelar, que a las 8 de la noche Juan Carlos Sierra estará aquí, muy amable, esperándolos para informarles, y luego nos cogió la noche. Esta es la franja informativa de Cosmovisión. Y recuerda, este y todos los días, devuélvele a mamá el cariño que siempre te ha dado. Llénala de amor y llénala de gusto sus sueños. Regálale comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.